Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias por estar siempre ahí. Hoy tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, su relación, aunque ya no estén juntos como pareja, sigue siendo un tema candente. Y hoy vamos a sumergirnos en un aspecto que siempre genera mucha expectación, sus fotos en la playa. Sí, esas imágenes que incendian las redes sociales y que nos hacen suspirar a todos. Vamos a analizarlas, a comentarlas y por supuesto, a recordar algunos momentos especiales. Antes de que empecemos, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta el contenido que hago, si les gusta el chisme, las noticias del mundo del espectáculo y todo lo relacionado con las celebridades turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y me encantaría tenerlos como parte de esta familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande en la playa. ¡Ay, Kerem y Hande! ¿Por dónde empezamos? Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y las playas, fueron testigos de muchos momentos especiales entre ellos. Recuerdo la primera vez que comenzaron a circular las fotos de ellos juntos en un contexto más allá de la serie, Sen Kalkam. La locura que se desató. Todos estábamos como, ¿esto es real? ¿De verdad están juntos? Y sí, lo estaban. Las fotos de sus vacaciones en las Maldivas fueron la confirmación que todos esperábamos. ¡Qué imágenes! Hande luciendo radiante con esa sonrisa que ilumina todo, y Kerem, pues Kerem siendo Kerem, un hombre súper atractivo y encantador. Se les veía tan felices, tan relajados, tan enamorados. Esas fotos transmitían una conexión profunda, una alegría genuina. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de comentarios. La gente analizaba cada detalle, sus miradas, sus gestos, la forma en que se tomaban de la mano. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y claro, los fans crearon miles de edits, vídeos musicales y montajes con esas imágenes. Fue una verdadera fiebre Anker, como los fans los bautizaron. Y no solo fueron las Maldivas. También hubo fotos de ellos disfrutando de las playas de Turquía, navegando en yates, tomando el sol y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Esas imágenes eran un bálsamo para el alma, una bocanada de aire fresco en medio de tanta noticia negativa. Nos recordaban que el amor, la alegría y la belleza existen. Pero volvamos a las fotos en sí. A mí personalmente me encantaban las fotos más naturales, las que parecían capturadas sin poses forzadas. Esas en las que se les veía riendo a carcajadas, jugando en el agua, o simplemente sentados en la arena, contemplando el atardecer. Esas imágenes eran las que realmente transmitían su conexión. Recuerdo una foto en particular que me impactó mucho. Era una imagen de Hande mirando a Kerem con una expresión de adoración. Sus ojos brillaban y se podía sentir el amor que sentía por él. Y la mirada de Kerem hacia ella era igual de intensa. Era una mirada de admiración, de protección, de cariño infinito. Esa foto hablaba por sí sola. No necesitaba palabras. Y claro, no podemos olvidarnos de los looks playeros. Hande siempre impecable con sus trajes de baño elegantes, sus pareos vaporosos y sus sombreros estilosos. Kerem por su parte con su estilo relajado y desenfadado, con sus shorts de baño, sus camisetas básicas y sus gafas de sol. Ambos lucían espectaculares, pero lo más importante es que se les veía cómodos y felices con su estilo. Y es que al final del día, lo que realmente importaba no era la ropa que llevaban, sino la actitud que transmitían. Era esa sensación de libertad, de alegría, de despreocupación. Se les veía disfrutando del momento, viviendo el presente y amándose el uno al otro. Y eso es lo que realmente nos cautivaba a todos. Ahora bien, es importante recordar que aunque nos encantaba verlos juntos y felices, su relación era algo personal. No teníamos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones. Ellos eran los únicos que sabían lo que realmente pasaba entre ellos. Y aunque nos entristeció mucho su separación, debemos respetar su decisión.
Pero eso no significa que no podamos recordar los buenos momentos que compartieron. Y las fotos de ellos en la playa son una prueba de esos momentos especiales. Son un recordatorio de que el amor existe, de que la felicidad es posible y de que, a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad, aunque sea por un tiempo. Y hablando de cuentos de hadas, ¿recuerdan todos los rumores que surgieron sobre su posible reconciliación? Las redes sociales explotaron cada vez que se les veía juntos de nuevo. Todos esperábamos que volvieran a estar juntos, que su amor renaciera de las cenizas. Pero hasta el día de hoy, no ha habido confirmación oficial de su reconciliación. Y aunque me encantaría verlos juntos de nuevo, creo que lo más importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz y la alegría en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, pues será maravilloso. Pero si no, pues debemos aceptarlo y seguir adelante. Lo que sí es innegable es que su relación dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su química en la pantalla y fuera de ella fue algo mágico, algo único. Y las fotos de ellos en la playa son un testimonio de esa magia. Y es que las playas tienen algo especial. Son lugares de encuentro, de romance, de diversión, de relajación. Son escenarios perfectos para crear recuerdos inolvidables. Y Kerem y Hande supieron aprovechar al máximo esos escenarios. Nos regalaron momentos hermosos, imágenes icónicas que quedarán grabadas en nuestra memoria para siempre. Recuerdo haber leído muchos comentarios de fans que decían que las fotos de Kerem y Hande en la playa les inspiraban a viajar, a enamorarse, a disfrutar de la vida. Y es que su relación era como una ventana a un mundo de posibilidades, un mundo de sueños. Nos hacían creer que todo era posible, que el amor verdadero existe y que la felicidad está al alcance de la mano. Y aunque su relación haya terminado, el legado de Anker sigue vivo. Su serie Senkalkam sigue siendo un éxito en todo el mundo, y sus fans siguen apoyándolos incondicionalmente. Y las fotos de ellos en la playa seguirán circulando por las redes sociales, recordándonos los buenos momentos que compartieron y la magia que crearon juntos. Así que la próxima vez que vean una foto de Kerem y Hande en la playa, tómense un momento para apreciar la belleza de la imagen, la felicidad que transmiten y la conexión que existió entre ellos. Y recuerden que el amor es un regalo precioso, que debemos valorar y cuidar. Y es que al final del día, lo que realmente importa no es si Kerem y Hande están juntos o separados, sino el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Nos hicieron reír, llorar, soñar y creer en el amor. Y eso es algo que nunca podremos olvidar. Y hablando de creer en el amor, creo que todos debemos aprender de la experiencia de Kerem y Hande. Debemos aprender a amar con intensidad, a vivir el presente, a disfrutar de los pequeños momentos y a valorar a las personas que tenemos a nuestro lado. Porque la vida es corta y debemos aprovecharla al máximo. Y es que las relaciones son como las olas del mar. A veces son tranquilas y suaves, y a veces son turbulentas y fuertes. Pero lo importante es saber surfear las olas, aprender de las experiencias y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y así como el mar tiene sus mareas, las relaciones tienen sus altibajos. Pero lo importante es mantener la comunicación abierta, la confianza mutua y el respeto mutuo. Porque sin esos ingredientes ninguna relación puede prosperar. Y es que el amor es como una planta. Necesita ser regada, cuidada y nutrida para que pueda crecer y florecer. Si la descuidamos, se marchitará y morirá. Y así como el sol ilumina la playa, el amor ilumina nuestras vidas. Nos da calor, energía y alegría. Nos hace sentir vivos y nos da un propósito en la vida. Así que celebremos el amor en todas sus formas y expresiones. Celebremos la amistad, la familia, el romance y la pasión. Porque el amor es el motor del mundo y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Y no olvidemos que el amor empieza por uno mismo. Debemos amarnos a nosotros mismos, aceptarnos tal como somos y valorarnos por lo que somos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, no podremos amar a los demás. Y es que el amor es un viaje, no un destino. Debemos disfrutar del camino, aprender de las experiencias y crecer como personas. Porque al final del camino, lo que realmente importa no es a dónde llegamos, sino cómo vivimos el viaje. Y así como la playa es un lugar de encuentro, el amor es un lugar de encuentro entre dos almas.
Un lugar donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos compartir nuestros sueños y donde podemos apoyarnos mutuamente. Así que abramos nuestros corazones al amor y permitámosle que nos transforme. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo y la clave para la felicidad. Y recuerden, no importa lo que haya pasado en el pasado, siempre hay esperanza para el futuro. Siempre hay una nueva oportunidad para amar, para ser amados y para ser felices. Así que no se rindan, sigan buscando el amor y crean en la magia del destino. Porque el amor está ahí fuera, esperando a ser encontrado. Así que celebremos la vida, celebremos el amor y celebremos a Kerem y Ande por habernos dado momentos tan especiales. Y recordemos que aunque su relación haya terminado, su legado seguirá vivo para siempre. Y ahora sí, después de este viaje por las playas y los corazones de Kerem y Ande, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos recordado algunos de los momentos más especiales de su relación, hemos analizado sus fotos en la playa y hemos reflexionado sobre el amor y la felicidad. Hemos visto cómo su química en la pantalla y fuera de ella nos cautivó a todos y cómo su relación nos inspiró a creer en el amor verdadero. También hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y de aceptar sus decisiones, aunque nos entristezca su separación. Y hemos concluido que aunque su relación haya terminado, su legado seguirá vivo para siempre. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya dejado una sonrisa en el rostro. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus fotos favoritas de Kerem y Ande en la playa? ¿Qué les parece su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y me encantaría tenerlos como parte de esta familia. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.